460 meses y $2 millones como multa. Eso fue lo que sentenció en la Corte del Distrito Este de Nueva York el juez Brian Cogan a Genaro García Luna luego de estas 5 exhaustivas semanas en donde se hizo este juicio en su contra precisamente por sus nexos con lo que es el cártel de Sinaloa. Se estaba esperando una sentencia más o menos de este calibre. Hay personas que estaban como apostando porque se le diera la cadena perpetua. Había otros tantos que estaban esperando una especie de redención y se le diera nada más alrededor de 20 años de cárcel. Lo cierto es que la mayoría estaba más o menos esperando esto, que fue una especie de promedio. Y justamente en palabras o parafraseando un poco lo que dijo el juez Brian Cogan, recuerden ustedes que los juicios en Estados Unidos no pueden ser transmitidos ni por televisión ni por radio. Obviamente no se puede grabar, lo que es justamente el dicho tanto de jueces como de los fiscales. Obviamente tampoco se puede grabar lo que dice la defensa ni tampoco los acusados. Y bueno, más o menos parafraseando lo que se pudo rescatar por parte de los reporteros que estuvieron ahí presentes el día de hoy, miércoles 16 de octubre del año 2024, en esto de lo que sería uno de los juicios más importantes, no nada más para México, sino para el mundo, pues dice, le voy a dejar un poco la oportunidad de ver la luz al final del túnel, como diciéndole, bueno, quizás usted salga más o menos alrededor de los 90 años, recordemos que ya lleva encarcelado de Genaro García Luna alrededor de 5 años. Si contamos con que en este momento, en estas fechas, él tiene 56 años, pues lo más probable es que salga alrededor de los 90, 91 años. Y le dice, le estoy permitiendo que vea usted la luz al final del túnel, como para decirle quizás en estos años en los que usted vaya a estar encerrado tenga la oportunidad de rectificar todo el daño que le ha hecho a un montón de personas, no nada más a México, porque obviamente si fue enjuiciado en Estados Unidos es por este nexo con un cártel que se dedica al narcotráfico. Y bueno, pues a pesar de que Genaro García Luna estuvo muy insistente y hacia las últimas semanas le dio por hacer este acto de enviar cartas y esta cuestión epistolar justamente al juez Brian Cogan, diciendo que él venía de una buena familia, que tenía unos buenos principios, que él venía de una clase media, donde obviamente sus padres no habían tenido todos los recursos posibles para darle una educación en universidades de alto renombre y que obviamente con esos recursos limitados había podido tener él este grado de ingeniero, que también estaba hablando del amor hacia su familia, y es justamente esta parte en donde él se detiene y dice, yo lo único que estoy pidiendo es que me permitan regresar con mi familia. Bueno, pues al parecer al juez no le pareció, aunque se escuche redundante, no le pareció una buena estrategia y obviamente lo va a dejar ahí encerrado alrededor de 39 años, que obviamente puede apelarlo, sí lo puede apelar la que es la defensa de Genaro García Luna, que a lo mejor puede también optar por esta opción de apoyar a lo que son las investigaciones de Estados Unidos, específicamente de la DEA, en contra de otros que estén ahí involucrados en estas cuestiones de narcotráfico. También lo puede hacer, pero hasta donde nosotros lo hemos visto, y esto es algo muy interesante, es este personaje de Genaro García Luna, que representa sin lugar a dudas el modelo fallido del neoliberalismo, y no nada más en la cuestión de la falta de ética y en esta cuestión tan sanguinaria en donde dices, bueno, tú quieres regresar con tu familia, pero ¿a cuántas familias no dejaste sin su cabeza, sin sus patriarcas o sin sus matriarcas? ¿A cuántas familias desbarataste justamente por esta guerra tan mal fundamentada como lo fue la guerra contra el narcotráfico, que todos sabemos fue durante el sexenio de Felipe Calderón, que lamentablemente se utilizó para poder legitimar este gobierno de lo que nosotros conocemos como el presidente espurio, que con esta manera tan soez, tan procaz, tan cínica, salía a decir, haya sido como haya sido, yo ya gané. Y como no le quedaba de otra más que legitimar su lugar como representante del Poder Ejecutivo Federal, pues tuvo a mal decidir
hacer esta guerra contra el narco y justamente poniendo a un narcotraficante al frente. Esta situación obviamente da para entender, por ejemplo, cómo Genaro García Luna probablemente, si es que es verdad esto de que vivió dentro de una familia con recursos más o menos escasos, no diciendo tanto que fuera una persona muy pobre, quizás él venía de estas familias con la mentalidad de que el progreso se valuaba única y específicamente con la cantidad de dinero que se pudiera reunir, y de ahí podemos entender o pudiéramos comprender su ingreso al aceido en lo que fue el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y su gradual avance, su progresivo avance dentro de la política mexicana hasta erigirse como un secretario de Estado maligno, maquiavélico, que no solamente hizo como que no veía el panorama de este genocidio, de este delito de lesa humanidad encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, sino que también daba órdenes para exterminar a muchísimos mexicanos que tuvieron esta triste realidad de enfrentarse a uno de los gobiernos más opresores y más sanguinarios, no nada más del siglo XXI, sino yo me imagino y puedo declararlo así con todas sus letras, de todo lo que es la vida republicana y además virreinal de México. Entonces, eso es por un lado, pero por otro también podemos ver a un Genaro García Luna que es utilizado por las élites. En este sentido estoy hablando por específicamente Felipe Calderón, por Vicente Fox, obviamente por Carlos Salinas de Gortari, y ahorita acaba de salir en una entrevista que está en estos momentos que estoy yo grabando este video y que le está concediendo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a lo que son nuestros compañeros periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Dice que también fue parte de este entramado extrañísimo, digamos extraño porque es un urdido de telaraña de muchos niveles, en donde se sabe ya que Genaro García Luna además lavaba dinero, obviamente como cualquier persona que se dedica al narco, lavaba el dinero, pero no solo eso, sino que en esta triangulación de enviar a Barbados, es parte de lo que era este lavado de dinero, que empezaba por ejemplo, ingresos de cheques por parte de, no sé, una secretaría no sé, pensiones, después iba lavando, hasta que ya ese monto era inmenso, que se calcula que son alrededor de 600 millones de dólares, hasta ya regresar nuevamente a México. Y aquí está lo más extraordinario: ser empleado en pagar campañas para el PRI. Esto es una primicia que acaba de dar, insisto, el licenciado Pablo Gómez a los periodistas en este portal de Sin embargo MX, también que se puede ver en YouTube. Y bueno, pues nos podemos dar cuenta de que este personaje, además de todo, es un personaje que sí se va fortaleciendo, se va formando a sí mismo como esta especie de villano que tiene dentro de sí esta idea de que está haciendo las cosas bien, como si fuese una especie de héroe, sí, que está haciendo las cosas por el bien del país, o por lo menos lo está haciendo por el bien de su propia familia, o incluso como una respuesta a un rencor muy acendrado de parte de ese Genaro joven que quizás no tenía estas comodidades a las que él pudiese haber querido llegar, que él quizás pudiese haber anhelado, y cómo paulatinamente es utilizado dentro de este maquiavelismo que lo caracteriza por gente de la élite, insisto, como Felipe Calderón, para poder dar la cara a algo que fue tan sanguinario como lo es precisamente la guerra contra el narco, y cómo justamente todavía en estas fechas se resiste un Genaro García Luna ya totalmente destrozado, totalmente acabado, ya hecho trizas, hecho pomada, y se resiste a participar en estas investigaciones estadounidenses por parte de la DEA, hacer como se le llama normalmente un testigo protegido. Como no se sabe si es una especie de lealtad hacia estos cárteles, en especial el de Sinaloa,
oído obviamente a Felipe Calderón, o si es una falta de autoestima que a lo mejor se esté encubriendo en esta cuestión de yo realmente estoy haciendo las cosas bien, porque incluso este juez Brian Cogan le dice, bueno, es que usted tiene una doble vida, usted me puede decir que incluso ganó el premio al policía del año, pero al mismo tiempo fue narcotraficante. Usted me puede llegar aquí a esta corte completamente vestido de traje, pero en el fondo es idéntico en su actuar al Chapo. Entonces, esta psicología tan retorcida de este Genaro García Luna, por un lado sí que la nación mexicana celebra el que haya sido ya sentenciado por una corte estadounidense a tantísimos años de prisión, pero por otro lado sí nos deja ver que justamente es este modelo neoliberal que comienza desde épocas de López Portillo, pero ya como que se cuaja mejor ya con Miguel de la Madrid, obviamente, y todos los que le siguieron, como este modelo neoliberal en donde si no tenías dinero, si no tenías oportunidades económicas para llevar, no sé, un Rolls Royce o yo qué sé, eras casi nadie. Y entonces, cómo este rencor social puede llegar a una magnitud tan grande de convertirte en el brazo derecho del genocida del siglo, y me refiero a Felipe Calderón, quien justamente el día de hoy emitió un hilo en lo que ahora se le llama la plataforma de X, anteriormente Twitter, y platica un poco de lo que es su parecer frente a esta sentencia. Lo emitió alrededor de las 5 de la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde. Recordemos que esta sentencia que se le da a Genaro García Luna ocurrió alrededor de las 4:30 más o menos, tiempo central de la Ciudad de México. Y lo vamos a leer para desmenuzarlo un poco. Dice, Felipe Calderón dice, mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. Y bueno, esto es parte de lo que es este hilo, que comienza así, dice, enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Y luego habla de este otro tweet que acabo de leer que dice, mi política de seguridad tuvo aciertos y errores, enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. Sobre el caso García Luna, señaló, 1. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces no confiaban en él e interactuaban con él. A ver, este número 1 dice uno como ciudadano, como gente que vive en este país, todo presidente, es decir, todo jefe de Estado, conoce los vericuetos de todos y cada uno de sus secretarios de Estado. O sea, conoce los vericuetos del secretario de Economía, del secretario, no sé, de Educación, del secretario de Turismo, del secretario de Energía, de todos, obviamente. Y para empezar, tienes que saber a quién estás contratando. Claro que sabía a qué se dedicaba Genaro García Luna. No es posible que un presidente, como lo comenta también Álvaro Delgado en su columna del día de ayer, que incluso se obsesionaba por conocer los ingredientes que llevaban esos licuados nutricionales para poder bajar de peso, que les propinaban a todos los secretarios de su gabinete. ¿Cómo es posible que alguien que está tan obsesionado con estas cosas, esas minucias, o que esté tan obsesionado con conocer el inventario de su cava, porque ya ven que goza de una salud muy buena con respecto al alcoholismo? ¿Cómo es posible que no supiera que Genaro García Luna tenía nexos con el cártel de Sinaloa? O sea, esto es como si nosotros quisiésemos parecer que estamos dentro de un cuento de hadas. Bueno, vamos a continuar. Dice,
Número 2, no he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. Y aquí es donde le está dando el espaldarazo, más bien, le está dando la espalda, no el espaldarazo, le está dando la espalda a Genaro García Luna y le está diciendo, bueno, pues ya te sentenciaron, Dios te bendiga, que te vaya muy bien y yo voy a seguir escondido acá en España. Y pues ahí está la lealtad de Felipe Calderón y ahí está también una radiografía muy interesante de cómo se ha comportado siempre el PAN. Sí, es decir, mientras tú a mí me puedas servir, en este caso una persona que viene de una clase media baja, como lo puede ser Genaro García Luna, mientras tú me puedas servir, todo el mundo te va a querer, todo el mundo va a celebrar contratos contigo, todo el mundo incluso se va a prestar a hacer estos fraudes, estos lavados de dinero, como sucedió todavía en la época de Peña Nieto, cuando se insisto, y tras esta entrevista que entregó Pablo Gómez a Sin embargo MX, este dinero facilitaba y apoyaba las campañas del PRI. Obviamente, mientras tú estés en la cúspide, te voy a apoyar, pero tú nomás entras en problemas y nosotros, la élite panista, te vamos a dejar a tu suerte. Aquí lo está diciendo y esto es algo pues muy lamentable porque también se estaba viendo en la mañana cómo Marco Cortés estaba insistiendo en que ahora sí había que evitar a toda costa que iniciara una nueva era con un nuevo Genaro García Luna y vuelta a, como dicen, la burra al maíz, empieza a decir, ahora por eso es que estoy insistiendo en que se deba de tipificar el delito de terrorismo para permitirle a la gente de otros países, es decir, a otras, no sé, inteligencias de delincuentes, de estas personas tipo la CIA, la DEA, puedan tener esta injerencia dentro de nuestro país para que podamos luchar todos juntos contra el narco. O sea, él está queriendo acomodar lugar, corromper la soberanía nacional, pero también se está colgando esta idea de que no, bueno, pues ya Genarito fue sentenciado, nosotros no lo queremos, ya no sabemos qué vaya a pasar con él, no es parte de nuestra familia del PAN, que le vaya muy bien. Entonces, esta manera de traicionarlo, porque es una traición, sí nos da a entender que, ante todo, el PAN durante décadas se dedicó únicamente a tratar de adquirir un poder a como diera lugar. Si se mataba a la población no había problema, si se metía uno en problemas del narco no había problema, si a lo mejor se hacían estos fraudes fiscales tampoco había problema, si se lavaba dinero no había problema, la cosa era estar en el poder, tener dinero y obviamente tener sus privilegios que pues la clase acomodada siempre goza, ¿no? Que siempre disfruta. Vamos a continuar, dice 3, la lucha por la seguridad de los mexicanos no era una responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno. Ahí está otra vez diciéndole, pues no fue mi culpa, o sea, si me vienen a contar cositas malas de mí, voy a decir que yo no fui, que combatió el crimen con toda la fuerza del Estado. 4, este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres al defender a México de, de su verdadero enemigo, el crimen organizado, aún a riesgo de su propia vida. Dice, han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Sí, señor, sí lo vimos. La prueba está que después de que usted salió, no ganó. En 2018 regresó el PRI y en 2012 regresó el PRI. En 2018 empezó Morena y en 2024 otra vez Morena. Claro que lo vimos y claro que nos dimos cuenta de que su estrategia pues para nada y que al contrario nos afectaba como nación. Dice, para mí un presidente solo tiene dos opciones ante él: odio y la maldad de los criminales, luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo porque era y es lo correcto, legal, moral y políticamente. O sea, válgame Dios, Calderón hablando de moralidad. Bueno, dice, abdicar frente al crimen significa abandonar a las personas y a las familias a su suerte, lo que él está haciendo en este momento, ¿verdad? Y que también hizo en su periodo, en su sexenio, frente a un enemigo poderoso y perverso, dejándolas en manos de criminales. Luchar significa cumplir dos responsabilidades básicas de todo Estado: proteger a la gente y hacer que se cumpla
y hacer que se cumpla. Ya se perdió el hilo, a ver, la ley. Dice, ¿qué ha hecho falta para derrotar al verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado? Esa es una pregunta relevante para todos y especialmente para los jóvenes. Pienso que nos ha hecho falta unidad de propósito. Un país dividido, polarizado, peleado internamente, puede ser derrotado. Un país unido puede luchar y prevalecer. Yo quiero que México luche y gane unido. El nuevo gobierno tiene la oportunidad, fíjate, todavía le da como estos consejillos, ¿no? A Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, dice, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de actuar eficazmente en defensa de las familias mexicanas, como cosa que usted no hizo, señor Calderón. Puede fortalecer lo que se haya hecho bien y corregir lo que se tenga que corregir, tanto de mi gobierno como de los que me sucedieron. Ojalá pueda convocar a una verdadera política de Estado en materia de seguridad y justicia, que más allá de la polarización política asume los esfuerzos de todos para derrotar al enemigo verdadero de México. O sea, no dijo nada, se lavó las manos como Poncio Pilatos, ¿verdad? Simple y sencillamente dijo, pues aquí se quebró una taza, yo me voy para mi casa en España. Todavía le dejo tarea a Claudia Sheinbaum, quien en la mañanera dijo, bueno, este hombre de verdad que es un cínico, después de todo lo que hizo para poder legitimar su gobierno espurio, que mató a millones de mexicanos en esta mal llamada guerra contra el narco, todavía viene aquí a decirnos cómo trabajar, todavía viene aquí a decir que la nación merece seguridad pública, a decirnos que la nación merece una protección a sus garantías individuales y que obviamente eso le corresponde a la Secretaría de Defensa, dice la misma presidenta. De verdad que es cínico y ojalá que esta sentencia que se le va a dar, porque obviamente fue en la mañana, pues nos pueda permitir a nosotros como nación entender cuáles son los alcances del proceder de estos pillos mexicanos, de estos villanos, de estos genocidas. Y obviamente estaba alentando a la nación diciéndonos, ustedes como mexicanos tienen la obligación de mantenerse informados y saber hasta dónde va a llegar esto, cuál es la verdad detrás de todas estas iniquidades, de todas estas injusticias, cómo es que se le puede hacer para evitar que nuevamente gente como Calderón pueda ensangrentar obviamente al país. Y bueno, pues también hay que recordar que pues Calderón en este tweet pues no responde mucho a las preguntas que nuestro expresidente y nuestro líder nacional Andrés Manuel López Obrador dijo hace no mucho tiempo. Este decálogo de preguntas en donde se le decía, nuestro presidente AMLO le decía a Calderón, ¿tú sabías de todo lo que hacía Genaro García Luna? Si era así, ¿por qué le permitiste entrar a tu gobierno, ¿no? Y además le preguntaba, ¿tú sabías que él dio la orden de matar a tantas personas durante tu sexenio? ¿Tú sabías que cuando él era parte del aceido en la época de Carlos Salinas de Gortari, se mantuvo siempre como el protector de lo que sería el segundo francotirador del asesino de Colosio? ¿Tú sabías que con este dinero que él ganaba a través de sus nexos con el narcotráfico se pudo comprar muchas casas y muchos terrenos, no nada más en este país, sino en otros países? ¿Por qué le permitiste hacer eso? Y es un decálogo, una serie de preguntas que en este tweet, en este hilo que se leyó hacia a grosso modo, si se hizo un poquito ahí de interrupciones, pues ofrezco una disculpa porque ya saben que tweet de pronto brinca ya cuando tiene mucho contenido. Pero grosso modo dijo, pues yo nada más comento que lo que hice lo hice bien, que pobrecito de Genaro, pues si era narcotraficante, pues que Dios lo bendiga. Y yo voy a continuar aquí con mi vida en España. Ojalá que esta situación que se acaba de dar, lo que es la sentencia de 38.5 años en contra de Genaro García Luna, permita abrir una puerta, ahora sí, para enjuiciar a Felipe Calderón, porque insisto, sí, es un genocida. Genaro García Luna es un narcotraficante, es una persona que a todas luces atropelló a una nación y la masacró, es verdad, pero siguen sus jefes libres, sigue Fox libre, sigue Calderón libre, sigue
Peña Nieto libre y específicamente Calderón, a mí me gustaría que tras esta oportunidad, en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pueda hacer un juicio, ahora sí que se puede enjuiciar, que se pida la extradición de Felipe Calderón para poderlo enjuiciar aquí y poderlo encarcelar el resto de su vida, porque no es posible que solamente uno de los lacayos principales ahorita esté siendo objeto de todas las miradas mediáticas, lo cual está bastante bien, sino que también sería lo más saludable poder entender que al fin México tiene la justicia que se merece, que muchas familias están esperando tener, y eso es ver tras las rejas a Felipe Calderón. Y bueno, por lo pronto ya Pablo Gómez en esta entrevista que acaba de otorgar a Sin embargo MX dice que va a empezar ya a hacerse un juicio civil en lo que es el estado de Florida para solicitar a una familia de mucho renombre, que es una familia rica de allá del estado de Florida, el dinero que obtuvo a través de este lavado de dinero que hacía el general García Luna y entre otras cosas más. Y además también se plantea la posibilidad de hacer una extradición aquí a lo que sería México, porque una cosa es que lo hayan sentenciado en Estados Unidos y la otra es que aquí quede pendiente. Y a este respecto a mí sí me gustaría hacer una acotación. Es cierto, se le acaba de dar justicia a un villano, a un genocida, a un narcotraficante, me parece perfecto, pero también habría que ver lo que está detrás de esta sentencia, ¿no? Que obviamente una representante de la DEA dijo, bueno, es que esto puede utilizarse como una especie de escarmiento para que todos los secretarios de Estado de todos los países se den cuenta de que no están eximidos de tener la justicia cuando ellos cometan actos delincuenciales o delitos tan graves como los que hizo Genaro García Luna. Eso por un lado, pero por otro es este halo de moralidad que está manejando tanto el juez Brian Cogan como la fiscal, como esta persona también, la representante de la DEA que en este momento habló en esta entrevista. Sí se puede poner en tela de juicio porque dice uno, bueno, Estados Unidos, vas a venir a decirme cómo manejarte después de que tú eres el principal país que propicia el narcotráfico porque tienes un alto índice de drogadicción derivado de tus políticas de salud bastante cutres, bastante ramplonas, derivado de un sistema bastante inequitativo, bastante desigual de lo que son las clases sociales, empezando por aquellas personas que les llaman los rednecks o la gente que son los white trash, sobre todo, que son los gringos de a pie, que están así viviendo incluso en carros. De verdad tú me vas a venir a decir que tienes esta autoridad moral de regañar a uno de los villanos, ¿no? Más renombrados en este momento, pero tú eres el que está iniciando esta guerra contra el narco. ¿Qué vas a hablar de ti? O sea, realmente, ¿qué tienes que decir para ti? ¿Qué es lo que vas a hacer para que esto se evite? Porque sin lugar a dudas, si existen cárteles, es justamente porque Estados Unidos trafica con esos cárteles. Entonces, sí sabe a gloria, por un lado, esta sentencia, pero por otro, es como un regusto agridulce, bastante amargo más que agridulce, porque no es posible que nos quieran venir a decir cómo se tiene que hacer la justicia, cómo se tiene que castigar a estas personas, cómo se tiene que mantener esta actitud incólume, totalmente pura, si es justamente el primer país que hace esto, que propicia el narcotráfico, insisto, con la drogadicción que hay, con este desempleo, sobre todo para los jóvenes que hay, con estas políticas de educación pública en donde no les dan suficientes armas para desarrollarse ni en lo profesional ni tampoco en lo ético. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos, que se ha caracterizado por mantener la esclavitud a través de la expoliación de todos sus países, ¿sí? de todos los que son sus maquilas, a través de esa explotación,
sí, laboral en todos los países en donde tienen ellos fábricas, empresas y demás, ¿cómo es posible que vengan a decir que si hay alguien malo se le va a tratar con todo el peso de la ley? Yo creo que en este momento sí sería bastante adecuado para todos nuestros hermanos que están viviendo en Estados Unidos, pues ponderar, sí, las políticas de Estado, sí, que mantienen tanto Donald Trump como Kamala, que bueno, pues viene siendo un poco junto con pegado, y empezar a hacer una nueva generación, ¿no? De agentes ciudadanos, es decir, de actantes, de gente que pueda decir, a mí no me está gustando que vengas a decirme que aquí todo está muy bien cuando en realidad estoy haciendo el trabajo que a lo mejor alguien, un norteamericano originario no quisiera hacer, como lavar trastes de pie durante 8 horas, ¿no? A mí tampoco me acaba de sonar que tú tengas un alto grado de moralidad o de ética cuando, por ejemplo, el Congreso aún no tiene suficientes representantes latinoamericanos o siquiera asiáticos. Entonces, sí, sabe bien esta sentencia, sí vendría muy bien este hecho de que se pudiera extraditar. Aquí la ley de extradición que fue emitida por Luis Echeverría y que ha sido muy poco reformada, en realidad la última reforma fue del 94 más o menos, del 98 alrededor, te dice, o sea, si no existe todavía la purga o que no se haya cumplido esta pena por la cual haya sido sentenciado en otro país, se puede pedir la extradición. Entonces sí estaría muy bien que México acabara de dar este golpe de gracia a uno de los villanos más grandes del siglo XXI. E insisto que se le pudiera hacer lo mismo a Felipe Calderón, quien el día de hoy se fue por la tangente, se mostró panista, al igual que Marco Cortés, se mostró hipócrita y dejó en el olvido a su gran aliado, a su gran amigo, Genaro García Luna. Vamos a ver cómo continúa esto porque apenas comienza esta historia en donde pues ya se ve que los más afectados siempre van a ser los de los rangos medios. Esperemos que se dé un giro de tuerca, insisto, para que sus líderes también puedan ser objeto de la justicia. Y por lo pronto esto sería todo en Estación 39 MX, en esta sección llamada La Victoriosa Raza. Gracias por estarnos sintonizando. Esperemos que exista más información al respecto y obviamente aquí se platicará con mucho gusto. Gracias a todos nuestros seguidores. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.